Bueno, amigos, lo primero es encontrar un VHS antiguo. Lo vamos a desarmar y vamos a encontrar el cabezal y vamos a encontrar este motor de aquí. Son motores sin escobillas. Voy a desmontar este motor que viene con una electrónica aparte. Aquí se pueden ver pequeños cables soldados a la placa electrónica. Yo lo voy a desoldar con mucho cuidado. Bueno, he encontrado 3 hilos de cobre, 1, 2, 3, pero en este punto blanco de aquí puedo ver que hay 2 cables soldados, 2 hilos de cobre soldados. Lo voy a desmontar y los voy a desoldar. Quité el punto blanco y desoldé los cables. Ahora tengo 6 hilos de cobre, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si tengo 6 puntas o 6 hilos de cobre, significa que tengo 3 bobinas. Ahora voy a diseñar las bobinas, la voy a numerar y con el multímetro en continuidad voy a encontrar esas bobinas. He realizado un diagrama con 3 bobinas y aquí se puede ver el principio y final de la primera bobina, principio y final de la segunda bobina y principio y final de la tercera bobina. Son 6 conexiones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que serían estas de aquí. Con el multímetro en continuidad vamos a encontrar 2 bobinas. Para hacer funcionar el motor vamos a utilizar 2 bobinas. Yo lo que hago es ir tocando las puntas y donde suena significa que es una bobina. Ahí está sonando. Es decir que aquí voy a poner cables de colores verde. Voy a utilizar el verde y voy a buscar otra bobina. Son estos 2 cables. Aquí voy a utilizar cable de color azul. Soldado los cables verde y azul y también soldé 2 cables de color rojo. Voy a fijar esta pieza a la madera y voy a utilizar estas escuadras. Para hacer funcionar el motor vamos a utilizar un transistor NPN y un potenciómetro. El transistor lo voy a diseñar en esta parte del diagrama y voy a utilizar estas 2 bobinas, la azul y la verde. Voy a trabajar a 12 voltios, bobina con los cables verde y bobina con los cables azul. La primera conexión voy a hacerla de esta punta a la base del transistor, pero vamos a poner el potenciómetro. Hacemos un recorrido hasta la base del transistor y aquí diseñamos lo que es el potenciómetro. Potenciómetro de 1 a 10K. Este es de 10K. La otra punta de la bobina verde va a ir a negativo. El transistor, como es un transistor NPN, el emisor va a negativo. Y falta lo que es la bobina con los cables azul, que es esta de aquí. Un cable lo vamos a conectar a colector y la otra punta vamos a conectarla a positivo. De esta forma el motor tiene que funcionar. Vamos a pasar a la parte práctica para ver si funciona. Bueno, voy a comenzar por el transistor. Voy a conectarlo aquí
Mi transistor es un transistor NPN, base, colector en el medio y emisor a la derecha. El emisor va a negativo, carril azul de la protoboard. Voy a comenzar por la bobina verde. Dijimos que un cable va a negativo. Cable a negativo. Y el otro cable va a un potenciómetro y a la base del transistor. Vamos a conectarlo aquí. Le ponemos el potenciómetro. Y un cable a la base. Ahora la bobina con los cables azul. Dijimos que uno va a colector y el otro va a positivo. Colector, pin del medio del transistor, y este de aquí a positivo. Los cables rojos no los voy a utilizar. Vamos a ver si el motor funciona. Ya tengo voltaje en la protoboard. El motor se está moviendo. Voy a ponerle esto para que vean cómo el motor funciona. Probamos. Muevo el potenciómetro y no funciona. Ahora pruebo el sentido contrario y ahí comienza a funcionar. Muevo el potenciómetro y está funcionando mal. Está funcionando mal, consumiendo medio amperio. Bueno, cuando sucede esto, voy a apagar el motor. El problema puede ser el transistor. Voy a probar con un transistor de este tipo. Pueden ver ahí el número. Estos son más potentes. Aquí tenemos base, emisor y el chasis es el colector. Vamos a probar. Ahí está funcionando mejor. Otro problema puede ser que tienen que cambiar los cables. Los cables lo cambian de posición. Este lo ponen aquí y este lo ponen aquí. O ese lo ponen aquí y ese lo ponen aquí. Cambian los cables y el motor funciona mejor. Bueno amigos, este es más fácil. Aquí pueden ver las bobinas. Yo probé con el multímetro y todas las bobinas estaban unidas. Con el cuchillo fui cortando las pistas, fui rayando las pistas y separé las bobinas. Encontré que esta y esta es una bobina, esta y esa es otra bobina, y aquí tenemos otra bobina, que es este punto de aquí y este punto de aquí. Las conexiones son la misma del diagrama. Voy a atornillarlo en la parte de aquí. Probamos y el motor no responde. ¿Qué hay que hacer? Bueno, cambiar los cables. Voy a cambiar el del colector. Voy a poner ese en el colector y ese en el positivo. Positivo, colector. Pruebo y ahí comienza a funcionar. Y está girando. Lo puse a girar para esta parte, a la parte contraria. Y para esta parte gira mejor. Bueno amigos, para utilizar esta configuración como un generador o un inversor, es decir, utilizar el motor para amplificar el voltaje y producir más voltaje, el doble o el triple de voltaje.
Es muy sencillo. Yo voy a utilizar un condensador y un diodo. Se lo voy a diseñar en el diagrama. El diodo, el negativo del diodo va al positivo del condensador. Ahí pueden ver. El condensador es de 2000 microfaradios, 40 voltios. Y yo lo que hago es conectar el positivo del diodo, se lo conecto al colector de la bobina, y el negativo del condensador al negativo de la fuente de energía. Es decir, negativo al negativo y el positivo del diodo al colector. Aquí vamos a tener el doble o el triple de voltaje. Tengo un multímetro en la escala de 200 voltios. Lo vamos a poner positivo y negativo. Me está dando 12 voltios como la fuente. Vamos a girar el motor. Y tenemos 61 voltios, 62 voltios. Es el límite del condensador. Miren lo rápido que carga. 40 voltios. Pueden ver la chispa. Bueno, ese voltaje es con el que cargan una batería. Se pone una batería descargada y estos cables se le ponen a una batería normal. He cambiado el condensador por un condensador de mayor voltaje y aquí tengo una bombilla LED que funciona de 100 a 220 voltios. Vamos a probar. Y pueden ver el voltaje. Y la bombilla se está alumbrando a máxima potencia. 80 voltios. Estoy alimentando el motor con un voltaje de 5 voltios, el mismo voltaje que produce una batería, una power bank. Y en la salida del condensador he colocado una bombilla que funciona a 12 voltios. Vamos a darle vuelta al motor. El motor comienza a girar. Y estamos produciendo 8 voltios. Quiero que vean la iluminación. No está nada mal la iluminación. Y si le quitamos la bombilla, que esta bombilla consume unos 400 miliamperios, miren el voltaje cómo se dispara.